Shalom, shalom, shalom. Le habla Rabino Moshe Otero de Los Caminos de Israel. Y aquí estamos en esta mañana continuando con el Talmud esencial. Vamos a ver en este video algunos problemas que es un poquito raro y fuera de lo normal. Familiarizarse con los métodos básicos talmúdicos, además de nuestra comprensión, muchas veces está obstinablemente en un opuesto fenomenal que ocurre y algo raro y fuera de los asuntos que a veces se debate aquí en el Talmud. Los problemas que son clarificados a través de grandes búsqueda y seriedad sobre las partes principalmente práctica e interés prosaica, en muchos de los casos la solución tienen implicaciones prácticas. El Talmud, como también se relata a la pregunta extremadamente muy probable que surge en nuestra vida cotidiana, y a veces no son tan no realísticas que aparece absurdo por causa de los detalles y la importancia infinitísima que son discutidos dentro de ella con gravedad de todas las proporciones y sus significancias. Esto llega a reconocer ciertos patrones talmúdicos que pensamos que estamos conscientes de la elucidación hipotética de los elementos de problema que nunca puede ser considerado insignificante. Algunas preguntas que pueden ser insolubles son dentro del mismo texto talmúdico, pero en búsqueda en una respuesta de eruditos presentes de ciertos casos, en un caso de modelo, en la cual se trata de ayudar para clarificar el problema de la naturaleza o la naturaleza del problema. Y aquí llegamos a argumentar que estas discusiones, siendo que el Talmud en general no es de concerniente primaria y cuya aplicación práctica casi siempre tiene problemas que coinciden de conceder lo que es el mismo peso igual. No es urgente la necesidad de una solución que cuenta en intereses intrínsecos del tema. Por lo tanto, se reclama que un problema no real o no realístico puede llevar a cabo con poco peso en círculos rabínicos. A veces hallamos la construcción denso y convolutado de que la mayoría es imposible de ver su implementación. Pero, ¿qué es esto? Es la Torá y por lo tanto merece ser estudiado. Los sabios comentan que hay varios halajot en la cual nunca existieron y nunca existirá por causa de las numerosas restricciones sobre la práctica e implementación. ¿Por qué están entonces escritos? Estudia y verás que tendrás galardón. Este acercamiento implica que aún la ley de la Torá puede ser entendido en tal forma que la posibilidad de la implementación sería de forma remoto extremado. A veces no hay restricción en el detalle de la examinación de estas leyes y sus implicaciones no son meramente un ejercicio intelectual, pero el estudio verdadero, la cual tiene su propio galardón. Por ejemplo, el Talmud contiene una complicada discusión, extremadamente complicada discusión sobre lo que es un ratón que trae pan, las migajas del pan, en las casas limpiadas en Hametz de Pesa. Interesante, ya en una semana, un poquito más de una semana, ya entramos en la Pascua judía. Los sabios lanzaron un análisis sobre el ratón y las numerosas migajas de pan que fue lanzado antes y después de su entrada de Pesach, y la posibilidad que la rata puede entrar después del ratoncito y los potenciales desarrollos que ocurren. Este discurso, esta discusión
de estos animales que toman mayoría lugar en la página del Talmud, y es rico en lo que es teoría interesante y evidencias básicas, todo con el enfoque de resolver un problema de las migajas depositado por un ratón, y por lo tanto involucrado en un debate desde la niñez, relatando a la pregunta del derecho de nacer, y en el curso del tiempo los sabios también consideraron los problemas del fetus transferido del vientre a horno. No hay lugar más interesante que los textos que tienen que ver con el golem místico, y también muchas de las cosas que fueron titulados para participar en un minyan. Muchos asuntos raros, imaginativos, que son relevantes a la esfera práctica halágica por causa de sus principios y decisiones derivados de la discusión, que son aplicables en otros lugares. Siendo que el discurso del ratoncito o del golem es a través de esta forma precisamente un análisis de los problemas prácticos, la conclusión sería ambos aplicables a un grado. En otros casos, la mayoría de los problemas prosaicos puede también solamente ser resolvido en esta forma. Se mantiene que el reminiscente al Talmud, que se pone de pie, se levanta para lo que es búsqueda teórica, y por lo tanto hay también soluciones marginales plausibles de problemas que se aplican en asuntos prácticos. Los eruditos del Talmud y sus estudiantes habían visto de hace tiempo que es a veces imposible de anticipar lo que habría de suceder después de un cierto estudio, y por lo tanto muestran ninguna indicación de que pertenece a la realidad. Es decir, en otras palabras, vas a ver cosas raras que Talmud crea situaciones que de verdad era casi imposible. Las consecuencias prácticas de la investigación de estos eventos o situaciones extraños y remotos son preguntas que no siempre tienen evidentes inmediatos. A una cierta pregunta parece ser absurdo y sin significancia en una era, y llega a ser de gran importancia en otra era, cuando la tecnología había hecho grandes alcances. Por este punto de vista, viendo que el Talmud está abierto a todo tipo de nivel de lo que es de búsqueda o inquisición, y no es sorprendente de ver que muchas discusiones aparece ahí en el Talmud de nivel no real y teórica. Simplemente aparece asombrosamente para percibir lo que se predice que ahora es asuntos del presente. Un tema del talmúdico que se debate es acerca de un torre que flotea en el aire, y esto es citado por muchos en el siglo, por ejemplo, hasta grados de la imaginación humana, que uno puede alborotarse y salir alborotado. Los sabios nunca soñaron con métodos mecánicos de construcción como torres que vuelan, o torres que pueden algún día ser desarrollados sin intriga particular del problema, siendo que sus números llega a surgir en pregunta que habría de suceder si una torre habría de flotar en el aire, y llegan a decidir, o mejor dicho, descansar el asunto entusiásticamente, clasificando que todos los aspectos posibles del problema. Ya estas visiones ya no aparecen algo absurdo, sino algo real en la tecnología de hoy. El hecho que se está discutiendo hoy nos ayuda de poder resolver o solver los problemas reales que éste puede presentar. Similarmente, los eruditos de talmúdicos y los que se han dedicado a codificar la ley consideraron atención a estas preguntas, aún incluyendo, créalo o no, la inseminación artificial de una mujer, después de una serie de discusión y complicaciones sobre el tema legal y moral del estatus de la madre y del hijo.
Y esto tomó más de 2000 años para que este problema tomara lo que es significancia práctica, porque nunca se había oído algo esto como algo práctico o algo en la ciencia, aunque habían ya, se puede decir, ideas seminal de lo que estaba ocurriendo en su tiempo, pero esto ya yendo mucho más allá de su tiempo. Estos habría de tomar 2000 años para resolver todos estos problemas y situaciones que habrían de ser tema implausible que hoy en día provee muchas respuestas a preguntas antiguas, la cual se aplica en el día de hoy. El debate del golem, aquellos que saben la historia del golem, que fue formado de lodo y fue puesto lo que es el nombre sagrado y vivió. Y por ejemplo, esto es solamente una referencia de uno de los muchos problemas definidos en la naturaleza del hombre y sus limitaciones, siendo que la discusión toca lo que es preguntas raras extremadamente. En Jerusalén, en lo que es el Talmud Yerushalmi, por ejemplo, analizamos el caso de un hombre con la cabeza de una bestia y la bestia con la cabeza de un hombre, y sugiere que parcialmente el ejercicio es solamente intelectual, pero las complicaciones que sigue de este tipo de desrangue de personalidad. Este problema particular no ha llegado a tomar lugar en tópico relevante, excepto para limitar el asunto de la extensión a la halajá relacionando a nacimientos mal formados, la cual el Talmud discuta de forma profunda, como el ejemplo del tumtum, un término que habla que tienen dos mismos aspectos, masculino y femenino, y lo llaman tumtum con esto. Esta posibilidad hoy en día puede ser citado en relación a los asuntos modernos y no pueden ser ya descontados. Sin embargo, los sabios no se concernieron ellos mismos con los aspectos pragmáticos de los problemas, siendo que el objetivo no era la resolución de la pregunta humana, sino el estudio por sí mismo. Ellos emplearon modelos basados sobre el mundo alrededor de ellos, y aún en tal construcción aparece ser no real en su día. Una de las más frecuentes preguntas en el Talmud es sobre Birhit Damim, exactamente cuál es el estado del asunto demostrado. La pregunta posiciona a los sabios a desear clarificación sobre un asunto y con más precisión particular mayor hasta las profundidades de la decisión básica, que era muy general y muy abstracta, y solamente la construcción de ciertos modelos podría ayudarlo para acertarse de la verdad. Tales modelos frecuentemente eran la regla que aparecía simple y efectivo en el abstracto, pero actualmente implausible o anámulo y llamado para más elaboración. La ventaja de emplear estos modelos llegó a ser un poco de un aparato aparentemente en el curso de tal elucidación. Aun cuando estos modelos son construidos a través de la combinación de dos métodos que, en acuerdo de la teoría de la diferencia de opinión, puede ser reconciliado como algo posible o más allá de lo posible, a través del esfuerzo y intento incesante de resolver los problemas abstractos, por citando ejemplos concretos, como resultado, sin embargo, difícil y extraño, es más efectivo que cualquier análisis abstractivo. La construcción de un modelo hace posible el examen de todos los componentes de la pregunta y la interacción de varios asuntos. Y por lo tanto, estas preguntas raras, estas preguntas extrañas que el Talmud hace, no es simplemente un ejercicio teórico, sino algo que quizás, si cuando llega el momento de su aplicación, podemos entonces utilizarlo para aplicarlo. Y por lo tanto no hay nada que uno puede sorprenderse, por lo tanto, por la rarez que muchas veces de la explicación no realística.
cuando el contexto del pensamiento talmúdico virtualmente o de vitalidad importante, a veces produce soluciones más y mayormente satisfactorias. De muchas consecuencias prácticas, habemos un relevante asombroso a la posteridad que debe ser tomado como producto de esta manera tan única. Es decir, se presenta el problema teórico y se da la resolución práctica a través de un modelo que el Talmud presenta. Y este es pensando como talmúdicamente hablando. Bueno, aquí terminamos esta parte de lo que es respondiendo por qué el Talmud tiene todas estas preguntas que de verdad ni aún existen o no existían en ese entonces, pero hoy en día hallamos respuesta en ella en el día de hoy. Le habla el rabino Moshe Otero. Por favor, sea parte de los caminos de Israel y ayúdanos a continuar el legado de enseñar lo que es el Talmud. Y vamos en el próximo video a entrar sobre los métodos de estudio. Sí, amigos, hay métodos de estudio en el próximo video. Bezrat Hashem, vamos a ver eso y vamos a ver de verdad qué es el Talmud y la Halajá. Vamos a ver qué es un erudito. Y todos estos temas vamos a estar tocando en estas series llamado el Talmud Esencial. So, quédase con nosotros, sigue nuestra página, dale like y comparte estas enseñanzas con sus colegas, con su prójimo que desean conocer más acerca del Talmud. Shalom, shalom.